¿Qué hay que estudiar para el primer día de anatomía? Lo importante, siempre que vamos a abordar una materia, es que siempre la materia va a haber una definición que nos va a presentar la materia y un capítulo de generalidades donde no solamente vamos a hablar de los términos que vamos a usar durante la materia, sino a conceptos generales que nos van a servir para el desarrollo de la materia. En el caso de anatomía, las generalidades van a constar de un capítulo de huesos, un capítulo de articulaciones y un capítulo de músculos. También podemos incluir capítulos de circulatorio y nervioso que sirven para entender, cuando hablemos de una arteria o de una vena, qué es lo que es, qué pasa por allí, y lo nervioso nos interesa saber qué es un nervio, tener el concepto de qué es un nervio cuando hablemos de nervios, porque generalmente el sistema nervioso central se ve al final de la materia. Pero estos dos capítulos en el Atarchet no están incluidos en el capítulo inicial y por ende en la primera clase generalmente no los vemos. Pero para eso yo después le voy a subir otros videitos para que los puedan tener el concepto general de estos aparatos para que les sirva para el cursado. ¿Qué es la anatomía? Que es lo primero que vamos a ver en el libro. Podríamos resumirlo, podríamos sintetizarlo en lo que es la descripción de las partes del cuerpo y sus relaciones. Y cuando hablamos de parte del cuerpo estamos hablando de no solamente de una región, sino también podemos hablar de un músculo, de un órgano, de una articulación, de cualquier estructura anatómica que podamos describir. Y las relaciones nos vamos a referir a no solamente que vamos a estudiar ese órgano o ese músculo o esa estructura aislada, sino vamos a decir, bueno, este órgano tiene por detrás está el órgano, por delante está el otro, arriba está el otro, y eso nos va a ayudar no solamente a tener una idea general de lo que es de la ubicación de cada uno de los elementos, sino también a interpretar las imágenes que vamos a ir viendo. Ahora, ¿cómo vamos a abordar la anatomía? Porque tenemos que empezar de un punto del cuerpo para estudiar y terminar en otro. Y hay dos grandes formas de dividir la anatomía. Una es como está aquí a la izquierda, que es lo que es la anatomía topográfica o regional. ¿Qué quiere decir? Vamos a agarrar, por ejemplo, en este caso podemos agarrar cabeza y cuello. Vamos a escribir todos los huesos de la cabeza y cuello, después vamos a ver todas las articulaciones, después todos los vasos, los nervios, los músculos, y así por todas esas partes hasta describir completamente la cabeza y el cuello, y después vamos a pasar a la siguiente región, que puede ser, por ejemplo, el miembro superior. Y así vamos a ir región por región hasta que terminemos de estudiar toda la materia. La otra forma es una anatomía descriptiva o sistémica, que es una anatomía que no vamos a dividirlo por regiones del cuerpo, sino que simplemente vamos a agarrar huesos y vamos a ver huesos de todo el cuerpo. Después vamos a ver articulaciones de todo el cuerpo. Después lo que es músculos de todo el cuerpo. Y así hasta terminar de estudiar toda la anatomía. Los dos métodos tienen sus problemas. Por ejemplo, si yo hablo de cabeza y cuello, pero sí estudiar la parte de nervioso, que se estudia el último, y voy a hablar de nervios que no sé de dónde vienen, voy a hablar de arterias que vienen del tórax, que tampoco sé de dónde vienen el concepto. Entonces esos conocimientos los voy a terminar de ensamblar, de armar el rompecabezas cuando termine de estudiar la materia. También puede pasar algo así con la anatomía descriptiva. ¿Por qué? Porque todas las alteraciones, todos los accidentes que tienen los huesos son porque pasa un vaso, porque lo atraviesa un nervio o porque apoya ahí un órgano, y vamos a dejarlo eso descolgado, vamos a estudiarlo de una manera y vamos a tener que retomarlo cuando veamos el siguiente capítulo. Entonces, de ninguna de las dos formas, tenemos sus ventajas, pero también tenemos sus complicaciones. En sí, el libro que vamos a utilizar es el Atarchet, es a grosso modo más tirando una anatomía topográfica, pero que hay intermedio porque algunos temas los trata más parecido como si fuera a descriptiva. Otra forma que tenemos de ver la anatomía es que antes estudiaba mucho una anatomía que era muy enciclopedista, que era describir todo por describir y darle más importancia a lo que al anatomista le parecía más importante, pero que en general muchas veces podía o no ser importante a la hora después de la práctica médica. Entonces surgen dos formas de estudiar la anatomía, que son las que están más en uso hoy en día, que son la anatomía funcional y la anatomía clínica. Son
muy parecidos estos dos enfoques. En todos casos estudiamos toda la anatomía, pero en la anatomía funcional vamos a hacer hincapié o vamos a darle un poco más de importancia a la función de los órganos. Por ejemplo, acá vamos a ver que están qué músculos se utilizan en cada movimiento o en cada ejercicio, y nosotros vamos a ver para el funcionamiento normal eso. Entonces vamos a estudiar el músculo, pero vamos a estudiar para qué sirve el músculo. Vamos a estudiar el nervio, pero también tenemos que saber no solamente el recorrido del nervio, sino tenemos que saber para qué sirve ese nervio y qué pasa si se lesiona. Y ahí nos lleva a la segunda parte, que es la anatomía clínica. Que la anatomía clínica es muy parecida a la funcional, pero en vez de centrarse en el funcionamiento normal, nos vamos a centrar en las cosas de la anatomía que nos sirven para la práctica clínica, para la práctica médica. Por ejemplo, yo acá en la foto les doy un ejemplo de unas hernias. Hernias que pueden ser, esta es una hernia incisional y esta es una hernia de la línea media. Y nosotros estas hernias las vamos a hablar de acuerdo a su origen anatómico. También hay hernias de la ingle, que también la anatomía importa mucho ahí. Entonces eso es anatomía clínica. Vamos a ver vamos a darle importancia a la parte que les va a salir en el futuro a ustedes. Lo segundo que vamos a ver es la posición anatómica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con otra persona sobre, por ejemplo, tal órgano está por encima del otro, uno no va a hacer lo mismo decir por encima cuando estamos viendo un cadáver o un paciente que está acostado, o cuando está parado, o cuando está boca abajo. Entonces no es lo mismo. Entonces tenemos que plantear una forma de ver la anatómica y decir, bueno, siempre esté en la posición que esté el paciente o el órgano o lo que estemos estudiando, nosotros debemos imaginar que está en una misma posición para que lo hablemos siempre de la misma manera. Entonces eso es la posición anatómica. Siempre vamos a imaginar que lo que estemos estudiando está de pie, con las puntas de los pies hacia adelante, las palmas de las manos mirando hacia adelante y con la vista hacia el horizonte, o sea, hacia la horizontal. Eso nos va a ayudar para que todos hablemos el mismo idioma y no haya confusiones a la hora de los diálogos y a la hora de cuando ustedes tengan que describir un órgano o que tengan que rendir un examen. Una vez planteado esta posición anatómica, también vamos a ver planos. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a ver las cosas aisladas, sino tenemos que verlas en su sitio. Entonces, muchas veces vamos a utilizar estos cortes. Y estos cortes nos van a servir ahora para anatomía, pero también nos van a servir para el diagnóstico por imágenes. Y acá tenemos el primer plano, es el plano este, que es el plano medio sagital. Le decimos medio sagital porque está justo, fíjense, en la línea media y divide el cuerpo en dos mitades iguales. Pero este plano sagital no necesariamente está acá en el medio, puede estar en cualquier parte. Fíjense, acá tenemos en la imagen de la derecha un plano sagital que no pasa por la línea media, que la línea que divide el cuerpo en dos partes iguales, sino que está más desplazado para el costado y deja hacia la derecha el hombro y parte del tórax y del abdomen, y del lado izquierdo todo el resto del cuerpo. Eso es un plano sagital, pero no es un plano medio. Igual, por ejemplo, tenemos el plano coronal, que también le decimos plano frontal. Este plano coronal o frontal puede estar más adelante, puede estar más atrás, pero va a dividir el cuerpo en dos partes, una anterior y una posterior. Como recorre el cráneo de esa manera, ya sea más adelante o más atrás, como si fuera una tiara o una corona, por eso le decimos corte coronal. Y por último tenemos este plano que está acá, que es el plano horizontal, también lo vamos a encontrar en algunos libros como un plano transversal, que va a dividir el cuerpo en una parte superior y una parte inferior. Al igual que todos, estos pueden ser a distintas alturas. Y este es el plano que quizás en la anatomía no le damos tanta importancia, pero cuando llegue la hora del diagnóstico por imágenes va a ser el más importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos una imagen, por ejemplo, de una tomografía, vamos a ver esto. Esto es un corte de tórax, esta es una radiografía panorámica. Nosotros acá vamos a ver los pulmones en el centro del mediastino que tiene el corazón. Y esto que vemos acá es la tráquea y estos son los bronquios. Y acá vamos a ver distintos cortes tomográficos. Este corte tomográfico es un plano que es sagital. ¿Por qué? Porque nosotros cortamos, esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás, aquí estaría la cabeza,
esto es un pulmón, estamos separando el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda y nosotros a un punto determinado lo estamos cortando acá. Esto que está acá es un plano coronal. ¿Por qué? Porque nos tenemos acá los dos pulmones y el corazón como si fuera esto, pero es que nosotros hicimos un corte y vemos hacia adentro. Y fíjense, esta línea amarilla nos indica a qué altura fue el corte ese. Igual a esto, que es el plano horizontal, que es el plano donde vamos a ver acá los dos pulmones, porque esto es la parte de adelante, esta es la parte de atrás, esto es la derecha y esto es la izquierda. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque van a ver, si se pueden ver videitos o imágenes que son sacadas de internet, muchas veces los orientan de formas distintas y siempre en la anatomía tenemos que en los cortes transversales plantearlo como si lo estuviéramos viendo de abajo. Imagínense que esto es un paciente, que nosotros cortamos una feta al paciente y nosotros lo vemos desde abajo. Por eso adelante queda hacia arriba, la parte posterior del cuerpo queda hacia atrás, hacia abajo, la derecha queda en nuestra izquierda. Igual que en la radiografía, la derecha del paciente es la izquierda nuestra. Esta sería la derecha del paciente y esta sería la izquierda del paciente. Fíjense el corazón desplazado a la izquierda. Esta es la izquierda del paciente, que es la derecha de la imagen o la derecha nuestra. Y van a encontrar muchas veces que hay dibujos que están al revés y eso está mal. Si ustedes ven eso, pueden estar explicándolo con mucha buena voluntad, pero no es adecuado, y si erran en eso, que es algo grueso, pueden errar en algo mucho más fino. Otra cosa que vamos a ver cuando estudiamos la primera parte de anatomía son los términos de relación y comparación. Ya sabiendo la posición anatómica y sabiendo los planos, nosotros vamos a hablar de términos de relación y comparación. Como por ejemplo puede ser cráneo y caudal. Eso quiere decir, lo que está más cerca de la cabeza es craneal y lo que está más cerca de los pies, o en realidad técnicamente de la cola, sería caudal. Entonces, por ejemplo, el tórax es craneal con respecto al abdomen, que es caudal. Entonces, uno es caudal con respecto al otro y otro es craneal respecto a ese. Igual, el que se acerca más a esta línea media, que es el plano medio sagital, es medial, y lo que se aleja de esa línea es lateral. Lo que se va más hacia atrás le decimos que es posterior, pero también podemos decir que es dorsal, y lo que va más hacia adelante es ventral. Acá me gusta siempre detenerme aquí en esto que dice proximal y distal. ¿Por qué? Porque en el miembro superior, por ejemplo, o miembros, o todo apéndice que nosotros veamos, todo lo proximal es más cerca de la raíz, de donde está pegado al resto del cuerpo, y lo distal es lo que está más alejado del cuerpo. Entonces en el brazo, lo proximal, el hombro va a ser proximal y la mano va a ser distal. Dentro de la mano tenemos una parte anterior y una parte posterior de la mano. La parte anterior le decimos palmar, y acá está dada vuelta y vemos el dorso de la mano. Igual pasa con el pie, tenemos una planta del pie que está hacia abajo y un dorso del pie que está hacia arriba. Me detengo muchas veces por ahí en lo que es, esto es, dijimos medial y lateral, pero siempre hay dos términos que nos pueden hacer confundir, que es superficial y profundo e interno y externo. Lo superficial y profundo, lo superficial es lo que está más cerca de la piel, lo profundo es lo que está más cerca, no de la línea media, sino de un eje redondo que pasa por el cuerpo, que está más profundo. E interno y externo también es lo que está más cerca de la superficie y de lo profundo, pero muchas veces se nos confunde y se nos hace sinónimo de medial y lateral. Entonces yo no me gusta usar el término interno y externo para la mayor parte de los órganos, pero sí me gusta mucho para cuando vemos órganos que tienen sus caras en más de una plano del espacio. Ustedes me preguntan, ¿cómo es eso? Bueno, las costillas hacen un arco que empiezan atrás, hacen todo el arco y van hacia adelante. Entonces, si yo digo cara anterior, yo no sé si es la parte de atrás, la parte de adelante. Entonces yo ahí sí puedo usar cara interna y cara externa. Cuando veo el cráneo, tenemos una cara interna o endocraneal y una cara externa o exocraneana. Eso sí está bien usado, pero muchas veces algunos libros lo usan como sinónimo de medial y lateral, y da lugar a confusiones. Acá hay un concepto de variación y anomalías anatómicas que no es tan importante el concepto de eso, sino
algo que trae aparejado. Las variaciones anatómicas son variaciones que hay de una estructura anatómica. Por ejemplo, acá vemos la vesícula biliar y cómo desemboca en el colédoco, de varias maneras diferentes. Esas son variaciones anatómicas que no traen ningún problema, simplemente son distintas, ¿tá? Sirven quizás para en práctica quirúrgica. Si yo quiero sacar la vesícula, sé con qué escenario me puedo encontrar, cada paciente es distinto. Lo diferenciamos siempre de las anomalías anatómicas, que las anomalías sí traen algún problema o alguna patología por esa variación, ¿tá? Las variaciones anatómicas son normales, no hay significado patológico. Entonces esto, si bien no estrictamente lo tienen que saber, pero sí me trae un concepto que sí es importante que lo sepan, que nosotros el conocimiento médico es estadístico y la normalidad en medicina no es un ideal como era en la antigua Grecia, sino es lo más común o lo más frecuente. Muchas veces lo definimos como la media más menos 2 desvíos estándar. Y eso en gran parte de los elementos es así. Por ejemplo, hay cosas que el 80-90% de los pacientes van a ser de la misma manera. Entonces, podemos decir lo normal es esto. Pero ¿qué pasa? Hay veces que hay órganos que tienen una variante, 50% de los pacientes se muestra de una manera, en 40% de otra, y en 10 hay otras más chiquitas. Entonces, unos autores, en su experiencia, en sus trabajos de disección, encontraron que es más frecuente la opción A, y te ponen en el libro la opción A, y hay otros que encuentran que la opción B, porque no hay mucha diferencia entre uno y otro, y te ponen la B. Y si ustedes leen de un libro y del otro, por ahí pueden haber pequeñas diferencias, que no hacen tanto no le van a cambiar mucho, pero si ustedes que no saben anatomía están leyendo por primera vez, y les puede hacer confundir. Entonces, ¿por qué decimos esto? Bueno, siempre puede haber variaciones. Nosotros vamos a estudiar un arquetipo de lo que es el organismo, después ahí dentro de eso hay variaciones, y siempre tenemos que apoyarnos en el libro de referencia de la cátedra. En el caso nuestro es el Atarget. ¿Por qué? Porque esas son las definiciones que nosotros vamos a usar. ¿Ustedes pueden usar otros libros para consulta? Sí, no hay ningún problema, mejor, pero que si hay alguna diferencia, siempre nosotros nos apoyamos en lo que dice el libro de referencia. Por algo es libro de referencia el libro más importante, y los otros son como para completar o para sacarse una duda si está mal explicado, ¿tá? Y por eso y otras razones siempre yo recomiendo leer de bibliografías recomendadas y no de otro libro, ¿tá? Ya da para otro videíto. Bueno, una vez dando esta parte que son bien generales, vamos a empezar con actividades de huesos, de articulaciones y por último de músculo, pero la parte de músculo es la que menos importancia le vamos a dar. ¿Qué interesa a mí que ustedes tengan el concepto del hueso? Que el hueso no es, si bien nosotros podemos tener un hueso de un cadáver, qué sé yo, el hueso es algo vivo, tiene mucha matriz extracelular, pero tiene células que van renovando constantemente, por eso se puede cicatrizar, y está vivo, y si pierde sus riego sanguíneo, como cualquier órgano del cuerpo, se infarta y se degrada. Entonces, eso es un concepto que me interesa que sepan ustedes bien, ¿tá? La función, la mayor parte el sostén, la locomoción, también los huesos van a formar, por ejemplo en el cráneo, la bóveda craneana van a proteger órganos internos, van a ser depósitos de minerales como el calcio y el fósforo, y en su interior también van a formarse lo que son las células sanguíneas. Por eso es un órgano hematopoyético. Fíjense, acá me salió mal esta diapositiva, pero acá en esta imagen de abajo se ve lo que es el húmero cortado, y fíjense que tiene un hueso que es por fuera mucho más denso, y si yo vuelvo a la imagen de anterior, acá vemos un hueso bien denso, y acá después vemos como trabéculas, como espacios. ¿Esos espacios por qué? Porque en la parte interna del hueso es todo hueco y tiene esas trabéculas que son como columnas de un templo griego que nos permiten mantener la fuerza del hueso, hacerlo flexible porque no sea tan quebradizo, y aparte tiene ese espacio donde van a estar las células sanguíneas, los precursores de células sanguíneas. Una vez que tenemos la idea de qué es un hueso, vamos a ver que lo vamos a clasificar en 3 tipos de huesos. Fíjense, huesos largos, huesos planos y huesos cortos. Y si esto tiene que aprenderse bien,
la definición de cada uno de ellos y después va a ser muy fácil describir a todos los huesos. Por ejemplo, si yo hablo de un hueso largo, es un hueso que tiene una dimensión por encima de los otros dos, que es el largo es mucho más que el ancho o el espesor. Entonces, este hueso es un hueso largo. Todos los huesos largos van a tener la misma estructura. ¿Cuál es esa estructura? Van a tener un cuerpo o diáfisis y van a tener una y dos extremidades, o epífisis también le podemos decir. Entre medio, en el adulto son esas dos cosas nomás, pero en el niño, entre medio hay una porción de cartílago, que es el cartílago de crecimiento, que también nosotros le decimos metáfisis. El segundo tipo de hueso es este, que es el hueso plano. Acá tenemos dos dimensiones que predominan sobre una tercera. Existe, si esto es un omóplato, si nosotros lo vemos de perfil, es finito. Entonces es muy ancho, es muy largo, sobre el grosor que es muy chiquito. Y esto nos trae dos cosas importantes que les voy a decir. Una, porque puede ser que hay unos huesos que sean muy largos, no tan anchos, pero es muy finito, entonces siguen predominando 2 sobre la tercera, por más que sea un poco más largo que ancho. Hay algunos huesos que nos dan problemas. Y la otra es que tiene una estructura, así como el hueso largo tiene una estructura que nosotros vamos a entender, el plano tiene una estructura importante que es la estructura que nosotros llamamos diploe. ¿Qué es el diploe? Es como si fuera un sándwich. Una capa de hueso compacto, en el medio tiene hueso esponjoso y otra capa de hueso compacto, es como un sándwich. Esa estructura se repite en todos los huesos planos. Y por último, vamos a tener esto, que es un hueso corto, un hueso en el cual todas sus dimensiones son más o menos igual, no hay ninguna que predomina sobre las otras. Le vamos a decir huesos cortos, y tiene una estructura muy parecida a lo que es la cabeza, o las extremidades de los huesos largos. ¿Qué quiere decir? Que son casi todo hueso esponjoso con una lámina muy finita de hueso compacto que los recubre, al igual que las extremidades, pero a diferencia de la diáfisis o el cuerpo, que tiene una capa de hueso compacto mucho más gruesa. Después hay otros huesos más que se salen de esta clasificación. Recuerden que las clasificaciones las utilizamos, no son propias de la naturaleza, sino que nosotros artificialmente las creamos para que nos ayuden a entender lo que estamos estudiando, o con una utilidad en particular, ya sea para que clasifican enfermedades en distintos grados porque van a tener un tratamiento distinto o porque van a tener distinto significado, pero la clasificación siempre tiene una lógica. En el caso de esto tenemos huesos irregulares, huesos que, como ven en esto es el esfenoides. Nosotros decimos que tiene forma de mariposa o de murciélago. Fíjense, tiene muchas partes, no hay forma de clasificarlo en la clasificación que habíamos hablado recién. Y otros huesos que no serían parte de esta clasificación, pero siempre nosotros los nombramos, que son los huesos sesamoideos. Estos son huesos que son bastante inconstantes, eso es lo que habíamos hablado de variaciones anatómicas, que por ejemplo acá, en esta radiografía de esta mano, acá en la raíz del pulgar tenemos ese huesito que es redondito, eso es un hueso sesamoideo. No lo tienen todas las personas, suelen crecer ahí en los tendones. En la cabeza podemos encontrar también entre las suturas unos huesitos chiquitos aislados del resto del hueso, que nosotros también le llamamos conumerarios o borneanos, pero que sepan que pueden existir esas cosas. No lo vamos a estudiando específicamente, pero el día que vean una radiografía y ver algo que es así, se van a saber qué es lo que es. Ahora, una vez que uno estudia el hueso, dice, bueno, este hueso es el húmero, es el esqueleto del brazo, es un hueso largo, como todo hueso largo, que tiene una diáfisis y dos epífisis. Entonces nosotros vamos a separar las partes. En el caso de un hueso plano vamos a decir cuántas caras tiene y si tiene alguna saliente, algo más, y vamos a empezar a escribir estas partes que nosotros planteamos en una parte. ¿Y qué vamos a escribir en esta descripción? Si yo tengo que escribir acá la extremidad superior del húmero, voy a escribir todo lo que sale de lo normal, que son los accidentes. Y estos accidentes los vamos a clasificar genéricamente en lo que son eminencias y cavidades. La eminencia es todo lo que sale y las cavidades son todas las depresiones.
Dentro de las eminencias óseas tenemos las articulares, que son, por ejemplo, esto que está acá, que es la cabeza del fémur, ¿tá? La cabeza del húmero también podría ser, ¿tá? Esta partecita que está acá, que es la parte que sirve para la articulación, una saliente que sirve para una articulación, ¿tá? Que generalmente se va a corresponder con una cavidad articular en otro hueso. En este caso tenemos la cabeza, ¿por qué? Porque es bien redondita, pero si es medio alargada o medio elipsoidal, le vamos a decir que es un cóndilo. Y dentro de las no articulares hay un montón, fíjense, cresta, tuberosidad, tubérculo, espina, proceso, línea. En realidad no hay una definición exacta por cada uno de estos elementos. Ya el nombre nos va a decir, una cresta es una saliente que es más alargada. Una tuberosidad es una saliente más redondeada, igual que un tubérculo. Una espina es una saliente, pero que tiene una puntita más fina, no tan redondeada como las dos que vimos recién. El proceso es como una saliente más larga, como si fuera solo decimos apófisis o proceso, pero una saliente un poco más alargada. Y una línea es como si fuera la cresta, pero mucho menos marcada. Entonces acá en este hueso, que es el hueso coxal, vamos a encontrar esto que es la línea arqueada, vamos a tener esto que es una espina ilecantero superior, acá vamos a ver la tuberosidad isquiática, o sea, vamos a tener un montón de elementos, ¿tá? Ya eso vamos a ir viéndolo cada uno, pero sépanse que son distintos tipos de formas de salientes. Y dentro de las cavidades vamos a tener, al igual que en las eminencias, cavidades articulares, ¿tá? Que pueden ser esta que es la cavidad acetabular, ¿tá? Que es la que se corresponde con el fémur en la cadera, que es una depresión, ¿tá? En este caso es redondeada, y van a tener varios nombres, pueden ser cara, carilla, fosita, ¿tá? En sí, esto es, como es grande decimos cavidad, pero bueno, cara o carilla generalmente utilizamos para cosas más chicas. Y las cavidades no articulares tenemos lo que son las fosas, que son depresiones que son, por ahí puede ser grandes, por ejemplo todo esto que está acá, nosotros lo llamamos fosa infraespinosa porque todo esto es la espina de la escápula, todo lo que está por debajo es la fosa infraespinosa y todo esto que está acá arriba es la fosa supraespinosa. Vamos a tener una incisura que también es como una escotadura, fíjense, acá en el borde del hueso viene acá, cae y después levanta así, eso se llama incisura o escotadura coracoidea. Un surco que es como un canal, ¿tá? Y un foramen es una depresión que es totalmente redondeada y es un hueco en realidad, ¿tá? Y ahí dentro de los forámenes podemos encontrar dos tipos. El foramen en el hueso sería un foramen nutricio, ¿por qué? Porque es un lugar donde entra un vaso, una arteria hacia adentro del hueso para nutrirlo. Y después vamos a tener los forámenes que son de conducción que nos permiten atravesar de un lado al otro. Por ejemplo, vamos a ver en el hueso del cráneo muchos orificios, pero por ejemplo el ojo se comunica con el cerebro a través de un orificio donde pasa el nervio óptico. Ese orificio es un foramen de traspaso. Bueno, volvemos a esto de la configuración interna del hueso, que yo lo había dicho recién. Fíjense, a nivel de las extremidades del hueso largo, tienen mucho tejido esponjoso y la parte compacta es muy finita, acá es más finito que esto, es muy chiquito, por eso a mí me gusta las primeras clases utilizar huesos de verdad para que ustedes vean estas diferencias y la entiendan, y más que nada que los huesos normales siempre se rompen un poquito y uno puede ver el hueso compacto por debajo del hueso, el hueso esponjoso por debajo del hueso compacto. Y acá en la diáfisis cuerpo, fíjense, es muy grueso, ¿tá? La parte de hueso compacto tiene hueso esponjoso y en algunas partes tiene un hueco, que esto, por ejemplo, es como si como en un osobuco el hueso que está en el centro. Y por fuera todo hueso va a estar recubierto por lo que es un periósteo. Un periósteo es una lámina muy finita que sirve también para la nutrición del hueso y lo recubre a todo el hueso salvo en las partes donde hay cartílago articular. Una vez que vimos todo lo que son los huesos, vamos a hablar de las articulaciones. Y las articulaciones las vamos a poder definir como un conjunto de formaciones anatómicas que unen a dos o más huesos. ¿Y por qué me gusta a mí decir esta definición, que no necesariamente es la que sale en el target?
porque hablamos de un conjunto de formación anatómica, no estamos hablando que son dos huesos que se unen. ¿Ah? Estamos hablando de estructuras anatómicas, entonces incluye partes blandas también, no es solamente huesos. También, para clasificar, la vamos a clasificar según su movimiento. ¿Tá? Entonces, esa es la lógica de esta clasificación, es por su movimiento. Vamos a tener las que no se mueven para nada, las que tienen poca movilidad y las que tienen mucha movilidad. Primero, las que tienen poca movilidad son nosotros las vamos a encontrar principalmente en la cabeza. ¿Tá? Acá tenemos, por ejemplo, estas suturas que hay en el cráneo, ¿tá? Ya vamos a ver bien la subclasificación, que son fijas, no se mueven esas, ¿tá? Se unen, es una articulación porque se unen dos huesos, pero no tienen nada de movimiento. Esos no tienen movilidad, nosotros lo decimos sin artrosis, porque es sin movimiento. ¿Tá? Después encontramos unas articulaciones que tienen poca movilidad, por ejemplo, entre los cuerpos vertebrales. ¿Tá? Son articulaciones que tienen poca, entre cuerpo y cuerpo hay poca movilidad, en el conjunto se hace más móvil, pero son poca movilidad entre uno y uno, entre cuerpo y cuerpo. Pero ¿qué pasa? Al no estar fijos estos elementos entre sí, necesitamos, primero que todo, algo que amortigue o que proteja las superficies que están en contacto para que no se gasten y no se rompan, que son el cartílago articular. En este caso hay un disco intervertebral, que es como un colchoncito esponjoso que está entre medio, que tiene un centro pulposo que cuando se rompe se dirige hacia atrás y tapa este orificio, que es donde salen los nervios y donde empieza un dolor, una compresión nerviosa que comúnmente la gente dice la ciática. Y vamos a ver que hay una diferencia. Estas articulaciones no solamente necesitan proteger un poco la superficie que se van a mover para que no se gasten, sino también si están simplemente apoyadas ante un movimiento en otro sentido, se pueden separar. Entonces necesitamos ligamentos que lo mantengan unido, que no se separen los huesos, pero que le permitan cierta movilidad. Entonces, en este tipo de articulación vamos a tener que estudiar las superficies articulares, los medios de unión que incluyen el disco intervertebral, vamos a encontrar los ligamentos y una cápsula que envuelve toda la articulación. Por último, vamos a encontrar las que tienen mucha movilidad, que son por lejos son las más frecuentes y las que más vamos a estudiar. Acá tenemos varios ejemplos. Tenemos la articulación de la cadera, tenemos la articulación del codo, tenemos que es parte de la columna, pero no entre los cuerpos, sino entre esto que es la apófisis odontoides de la segunda vértebra cervical con la primera vértebra cervical. ¿Tá? Ya vamos a llegar a eso. Tienen mucha movilidad, ¿tá? Y por ende van a tener los mismos elementos que las anfiartrosis, que son que tienen poca movilidad, ¿tá? Pero como tiene más movilidad necesita más protección para el movimiento. Esto siempre es como si fuera un auto. El auto, ¿qué necesita para que el motor ande bien y no se funda, por el raspado no genere mucho calor? Que tenga un aceite, que tenga un lubricante para que se mueva bien. Esto también. Entonces, ¿cuál es la diferencia estructural entre una anfiartrosis y una diartrosis? ¿Tá? Es que la diartrosis tiene una membrana sinovial, que es una membranita que está por dentro de la cápsula, que produce un líquido que va a lubricar la articulación, que es el líquido sinovial. Por eso, en muchos libros, a las articulaciones que tienen mucha movilidad, la vamos a conocer como articulaciones sinoviales, ¿tá? Que es mismo decir diartrosis. Como siempre, son categorías artificiales que armamos nosotros y siempre hay alguna que se sale de esa clasificación, ¿tá? Y hay otros libros que van a tener otras clasificaciones. Entonces acá tenemos, por ejemplo, dentro de la inmovilidad vamos a estudiar nosotros las suturas, que son las más típicas, pero ¿qué pasa? Después hay otro tipo de articulaciones, como por ejemplo la del diente, que es una confosis, como la de la membrana interósea del radio del cúbito, que son fibrosas, que no las vamos a estudiar nosotros en clasificación, porque lo único que van a hacer es complicarnos, porque tienen uno o dos ejemplos no más de cada una, pero tenemos que saber que existen esas. Hay articulaciones cartilaginosas, hay una sinostosis que se fusionan dos huesos y que han formado uno solo, pero nosotros vamos a estudiar dentro de las articulaciones que no tienen movilidad, o sea, dentro de la sinartrosis, las suturas. Y las suturas van a ser 4. ¿No? Es fácil, son 4 nomás,
tenemos esta que es la sutura dentada. Fíjense como que la línea que separa los huesos va haciendo zigzag. ¿Por qué? Porque van a ser, imagínense que son dos engranajes que tienen sus dientes que se van entrelazando. Por eso se llama dentada. Son como los dientes de dos engranajes. Vamos a tener, salteo esta, porque primero me gusta describir esta, que es la sutura plana. Es una sutura que, fíjese, viene un hueso acá, termina ese hueso y empieza otro. Son dos huesos, uno pegadito al otro. Es bastante simple. A diferencia de esta otra, que se llama sutura escamosa o en bisel. ¿Por qué? Porque no es que un hueso viene acá, termina acá y acá empieza el otro. ¿Sí? Fíjense que viene acá este hueso y acá se solapa entre los dos. Y si nosotros lo separamos, vemos que acá viene con un calibre y acá como que se va afinando de a poco. Va haciendo como un bisel, como si fuera si usted viera un vidrio biselado, un espejo biselado. Ese degradé que tienen los bordes es igual a lo que tiene estos huesos, por eso se le llama sutura bisel o sutura escamosa. Y se le llama sutura escamosa porque el ejemplo que vamos a tener en el cuerpo es de la escama del temporal. Y por último tenemos esta, que es tiene un nombre raro, que es esquindilesis, pero también la llamamos como encaje recíproco. ¿Por qué? Porque tiene una saliente de un lado, que esto es el esfenoides, la parte inferior del esfenoides, y esto es el vómer, que es un hueso que forma parte del tabique de las fosas nasales, y se enganchan justo. Uno tiene una saliente y tiene una cavidad que se enganchan justo y no se mueven de ahí. Dentro de la poca movilidad dijimos que le podemos decir sínfisis o anfiartrosis. En libros, si ustedes leen un Latarjet tercera o cuarta edición, van a encontrar que hay dos tipos de anfiartrosis. Hoy en día hablamos de un solo tipo de anfiartrosis. De todas maneras, hoy en día vamos a tener principalmente dos articulaciones, la de los cuerpos vertebrales y de la sínfisis del pubis, y no más de eso. Y acá vemos las que tienen mucha movilidad, que obviamente son las más abundantes, las que vamos a encontrar en toda la parte del cuerpo, y las que, si vamos a ver los subtipos o 6 subtipos, tenemos que saberlas todas, que son las articulaciones sinoviales o diartrosis. Dijimos que iba a tener cartílago, cápsula, ligamentos, músculos periféricos que también ayudan a mantener la estabilidad. Un jugador de fútbol, o sea, por ejemplo, yo si me lesiono un ligamento cruzado, yo me paro y me caigo porque se ve ahí la rodilla por un lado o por el otro. Un jugador de fútbol que tiene un gran desarrollo muscular y tiene mucha fuerza, qué sé yo, se lo rompe y va a ser un poco inestable, pero hasta puede jugar un poco al fútbol. No hay rendimiento óptimo, pero el músculo compensa bastante de la función de los ligamentos, y entonces la parte muscular también es importante en la estabilidad de una articulación. Y lo que va a definir a este tipo de articulaciones es la presencia de membrana y líquido sinovial. Y dentro de los tipos de sinoviales vamos a encontrar 6 tipos, que son estas que están anotadas acá. Y se van a clasificar de acuerdo a la forma que tiene la superficie articular. Obviamente también la forma nos va a decir qué tipos de movimiento puede hacer. Por ejemplo, esta articulación que estamos viendo acá es una enartrosis. El ejemplo acá es el fémur, que tiene una cabeza que es 2/3 de esfera, bien redondita. Entonces ya podemos mover para un lado, para el otro, y va a poder girar. O sea que ustedes pueden levantar la pierna hacia adelante, levantar la pierna hacia el costado y pueden rotarla. Tiene movimiento en los 3 planos del espacio. Obviamente estas son las articulaciones que tienen más movilidad de todas. La segunda es una articulación que es la plana. Son 2 superficies planas que se deslizan entre sí. Se pueden deslizar en sentido así, en sentido lateral, y pueden rotar un poquito. Pero que todos esos movimientos son de muy pocos grados. Entonces, puede moverse en los 3 planos del espacio, pero son todos movimientos limitados. ¿Qué tenemos acá? Esto que está acá es una superficie articular que ya no es redonda, totalmente redonda, sino que es ovalada. Es redondeado pero ovalado, y eso es lo que se llama un cóndilo. Por eso esa articulación la vamos a llamar condilartrosis o articulaciones elipsoideas. Y esto nos va a permitir la flexión y extensión, la lateralización, pero ¿qué pasa? Al llegar a la rotación, como no es simétrico,
no se va a poder rotar. Entonces tenemos movimientos solamente que son amplios en un sentido, más reducidos en otro y nulos en un tercero. Acá el ejemplo que di, estos en las rodillas, estos son los cóndilos del fémur, ¿tá? Y acá estos son los ligamentos cruzados que estuvimos hablando recién. La siguiente es una articulación que se llama en silla de montar. Fíjense, tiene esa forma que es, la definición dice que es cóncava en un sentido y convexa en el otro, ¿tá? Cóncava en un sentido y convexa en otro. ¿Y cómo podemos hacernos la idea de la forma? Muy fácil, tiene la forma de la papita frita, ¿tá? Esta es la de, no la de bolsa, sino la que viene en el tubo, que es, fíjense, es cóncavo hacia arriba así, pero convexo hacia arriba así, ¿tá? Eso también de cóncavo y convexo es algo que tienen que hacerse la idea, porque lo vamos a usar mucho en anatomía. Esta articulación nos permite movimiento en dos planos del espacio solamente, y el ejemplo clásico es entre este huesito, que es el trapecio, y esto que es el primer metacarpio, que es la raíz del pulgar. La siguiente articulación es una articulación que se llama trocoide, que nosotros siempre la asemejamos como si fuera una rueda en un eje. Tenemos un eje que está acá y una rueda que va a girar. Fíjense, es un ejemplo clásico, la apófisis odontoides del axis con el atlas. Entre el hueso, y esto también me gusta esta imagen, ¿por qué? Porque tiene una superficie articular que no es un hueso, esto es hacia atrás, es un ligamento que se llama ligamento transverso, que también es una superficie articular. Y esto va a girar, ¿tá? Va a ser como un eje, como un cilindro acá que va a tener un eje en el centro y va a girar hacia un lado y hacia el otro, ¿tá? Va a tener movimiento en un solo plano del espacio, que es la rotación. Y por último, este que es el gínglimo, ¿tá? También nos conocía como trochleartrosis, ¿tá? ¿Por qué? Porque tiene una tróclea. Un tróclea es como una garganta de polea. Esto es, por ejemplo, el codo, este una vista posterior, las dos son vistas posteriores, y este con el codo extendido, y este con el codo flexionado. Y esto funciona como una bisagra, ¿tá? Es movimientos amplios, muy amplios, pero en un solo sentido del espacio. Entonces el codo solamente nos permite la flexión y extensión, ¿tá? Por último, vamos a hablar de músculos. ¿Qué es lo que me interesa a mí, o que nos interesa a todo profe de anatomía que sepan de músculos en general? Primero que todo, el músculo tiene la propiedad de contraerse, y al contraerse produce movimiento. Entonces nosotros vamos a estudiar un poco el cuerpo muscular, tenemos que saber qué forma tiene más o menos para darnos una idea, pero lo que interesa a nosotros son las inserciones, desde dónde hacia dónde va, ¿tá? Entonces vamos a estudiar que tiene un cuerpo muscular, que es donde están las fibras musculares, y los tendones que sirven para insertarse. Hay algunos músculos que no se van a insertar como tendones, se van a insertar directamente como músculos, ¿tá? En una superficie más amplia. Por ejemplo, acá se inserta el pectoral en una superficie más amplia. Hay veces que se va a insertar en huesos, hay veces que un poco más en cartílago, y hay veces que hasta en aponeurosis, que son membranas que los envuelven. Y vamos a tener, por ejemplo, algunos músculos que no van a tener un solo cuerpo muscular, sino que, fíjense, acá tenemos un músculo que tiene un cuerpo muscular o un vientre muscular, un tendón intermedio y otro vientre muscular. Este tipo de músculo se llama digástrico. Acá en el ejemplo del dibujo hay un músculo digástrico que se llama homoyoideo, pero hay uno que es digástrico y además se llama digástrico. Vamos a tener músculos que también, como este, que es el recto anterior del abdomen, ¿tá? Que tiene varios tendones intermedios, y vamos a tener músculo como este, que es el bíceps, que hacia abajo tiene una sola inserción, pero hacia arriba se separa el cuerpo en dos partes y van a tener inserciones por separados, ¿no? Para englobar todo esto, ¿qué es lo que tenemos que saber del músculo? Muchas veces no le van a preguntar la forma, ¿tá? Más que una idea general de la forma, sino las inserciones. Y así como algunos músculos tienen una inserción única, que es un solo tendón, que es fácil decir que se inserta en tal lugar, hay unos músculos que pueden tener varias inserciones o unas inserciones bastante amplias, que nosotros vamos a estudiar no todas, hasta la más chiquita, sino las más importantes, porque volvemos a los que hablamos antes. Hay variaciones anatómicas, entonces un músculo se puede insertar en tal lado y tener unas fibras que se van a otras estructuras que están alrededor y que no son tan necesarios. Por último, de músculos, dijimos que los músculos
están envueltos en una membrana. En sí, casi todos los órganos tienen una membrana o algo, una cápsula o algo que los envuelve. En el caso de los músculos, hay tejido conectivo que va englobando primero fibras individuales, después conjunto de fibras y por último se va a englobar a todo el músculo completo. ¿tá? Entonces son distintos, va variando el grosor nomás, y generalmente mientras más cosas envuelve, más gruesito es, y es lo que nosotros vamos a llamar la aponeurosis, que es lo que envuelve todo el músculo. Y por ejemplo, esto es un corte del brazo. Y acá vamos a ver un corte del húmero, y vamos a ver lo que está dibujado en negro, es lo que es la aponeurosis, que son gruesas, envuelven los músculos y generan tabiques que forman compartimentos en el miembro. Por ejemplo, tenemos un compartimento posterior donde va el tríceps y uno anterior donde va a ir acá el bíceps, y acá van a ir dos músculos, que uno es el braquial anterior y otro es el coracobraquial. Entonces van a formar compartimentos. ¿Y por qué son importantes los compartimentos? Quizá en anatomía no le damos tanta importancia, pero después más adelante sí van a ser importantes. Porque si ustedes tienen un accidente, se lesionan y se aplastan el brazo, como todo tejido, cuando se lastima se va a inflamar, se va a edematizar, va a aumentar de volumen, y si el compartimento en ese caso es bastante cerrado y es inextensible, al aumentar el volumen de su contenido va a aumentar la presión, y si la presión llega a ganar a la presión de los vasos sanguíneos, no va a haber circulación de sangre y por ende va a sufrir ese músculo y se puede infartar y puede ser peor. Entonces, en esos casos, no es tan frecuente, cuando hay lo que nos llamamos un síndrome compartimental, lo que venimos a hacer nosotros es simplemente hacer un tajo en la aponeurosis para que eso se libere presión y no se presionen los vasos para que pueda circular bien. Así que bueno, eso sería todo lo que hay que ver para la primera clase de anatomía, y espero que les haya servido. Muchas gracias.